Hola a todos muchachos, muchachas de sexto básico, espero que estén bien junto a su familia. Bueno, quiero felicitar el trabajo que han ido realizando semana a semana y también a todos aquellos que se han ido integrando durante estos últimos días que de verdad se agradece y bueno, el compromiso que han tomado de, en este caso, ir cumpliendo, ¿no es cierto?, en el trabajo. Bueno, lo que vamos a desarrollar el día de hoy, muchachos, tiene que ver, siguiendo este trabajo del cambio de siglo, ¿no es cierto?, del siglo XX, cuando hablábamos del salitre, de la publicidad que se generó para vender este recurso natural, ¿no es cierto?, y todos los beneficios económicos que traía para el país, lo que hoy día nosotros vamos a trabajar tiene que ver con la riqueza del salitre y la cuestión social. O sea, vamos a hablar de lo positivo y lo negativo sobre este mineral, ¿ya? En temas sociales, ¿ya? Ahora, vamos a empezar de la siguiente manera. ¿En qué invirtió el Estado la riqueza del salitre? Primero tenemos que pensar, el país, ¿no es cierto?, empieza a tener ganancias con la explotación de este salitre, pero en impuestos, porque las empresas en su mayoría eran privadas, extranjeras, en su gran mayoría eran inglesas, ¿ya? Bueno, se empieza a invertir, ¿no es cierto?, en modernizar el país, se va a ver reflejado en distintas obras, ¿ya? Por ejemplo, en temas de infraestructura, construcción de caminos, puertos y puentes, en el tema de la extensión de la red de alcantarillado y alumbrado en Santiago, la instalación de primeras líneas telefónicas, el transporte en este tema, la ampliación de las líneas ferroviarias y de tranvías. Recuerden que era necesario en este caso conectar Santiago con el norte en el tema del ferrocarril y servicios públicos, construcción de hospitales y escuelas estatales. O sea, imagínense las ganancias que estaba teniendo el país en relación a los beneficios del impuesto de todo lo que se estaba invirtiendo en el país. O sea, estábamos a punto de ser un país en su momento desarrollado. Pero ¿qué pasó en su camino? Recuerden que hay algunos dichos, ¿no es cierto? No sé si ustedes han visto en la carretera cuando, bueno, antes, no, por lo menos yo estoy acá en Rengo, en cuarentena, no lo veo. Pero antes uno observaba los buses y veía pasar un bus que decía Talca, París y Londres. Y uno se preguntaba por qué Talca, París y Londres, entendiendo que París y Londres son ciudades eh, con historia, ¿no es cierto?, significativa y todo el tema, en donde se contaba que París, en este caso Talca, tenía una similitud con las características de esas ciudades europeas, donde va a estar muy vinculado, ¿no es cierto?, toda esta inversión, toda esta imagen que se tiene de esas ciudades que se empiezan a generar en nuestro país. Sí, como que podríamos decirlo así, empezamos a copiar un poco eh, cómo se vive, en este caso, en Europa. Pero ¿podremos abarcar para todos de la misma manera? La respuesta obviamente es no, ¿ya? Y esto va a generar grupos sociales, grupos que se van a ver beneficiados con el tema de la inversión de este recurso y grupos que obviamente no van a estar beneficiados. Por ejemplo, surge la oligarquía, que van a ser dueños de tierras y empresarios que fueron adquiriendo más recursos debido a la minería y actividad industrial. O sea, los dueños de la fábrica, los dueños de las minas y todo este tema. Y aparte, ¿cuál es la característica de la oligarquía? Que aparte de tener todos esos beneficios, estaban vinculados a las actividades políticas. Entonces, todas las leyes eran para favorecer su industria, en subir los impuestos o bajar los impuestos.
que los salarios sean bajos para la rentabilidad de la empresa, etc. Eso va a generar la clase media. Se fue consolidando con el desarrollo de la educación. En ella es posible encontrar profesionales, artesanos y trabajadores de empresas públicas o privadas. O sea, surge la clase media. Ya estamos hablando de la clase media que hoy en día, ¿no es cierto?, ha salido muy mencionada con este famoso bono de la clase media, ¿no es cierto? Y los sectores populares, que van a ser grupos diversos integrados por campesinos, artesanos y obreros. Estos últimos trabajaban en la minería o en fábricas en las ciudades, vivían en malas condiciones debido en este caso a los bajos salarios. Antes de irnos a ese tema, entonces tenemos riqueza, ¿no es cierto?, por el tema del salitre. Estamos invirtiendo en el país, en la imagen que queremos vender, pero estamos teniendo diferencias, estamos teniendo grupos sociales, gente que va a tener muchos recursos, gente que va a luchar, ¿no es cierto?, para tener una buena estabilidad y gente que sencillamente no tiene los medios para salir de donde están. Y no hay leyes que los amparen tampoco, porque los que hacen las leyes son los que están acá arriba. Entonces va a surgir la cuestión social. Cuestión. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cómo está respondiendo el país ante estas diferencias? Porque algunos dicen, pero si a inicios del siglo XX, los gloriosos, ¿no es cierto?, años 20, siglo XX y todo el boom que generó esto era riqueza, pero no era así. Es lo que queríamos mostrar. Pero la realidad es que Chile estaba en una decadencia, Chile estaba sufriendo, ¿no es cierto?, hambruna, hacinamiento, donde el trabajo infantil es algo de todos los días. Las familias quieren tener varios hijos porque de esa manera les ayudan en el trabajo. La educación queda como un privilegio para algunos. Vamos a tener problemas de salud, no vamos a tener medicamentos y todo eso se va a sumar y va a generar la cuestión social, que es lo que aparece en este caso acá. Las malas condiciones también de los obreros, de las largas jornadas, etc. ¿Cuáles son las causas de la cuestión social? Proceso de industrialización, extracción del salitre y la modernización de las ciudades. Ahí si nosotros lo vemos es perfecto. Incrementación de la migración de campo a la ciudad debido a la modernización. ¿Cuántos nos han dicho, me gusta la ciudad, me gustaría irme a la ciudad? Porque en la ciudad hay mayor oportunidad. Indiferencia de los gobernantes provenientes de la oligarquía. La gente de la oligarquía, ¿no es cierto?, los dueños de esta empresa, les da exactamente lo mismo que la gente trabaje 12 horas continuas con salarios precarios, ¿no es cierto? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Precarias condiciones de trabajo, malas condiciones de vivienda, hacinamiento y falta de acceso al agua potable y alcantarillado, transmisión de enfermedades por falta de higiene. Todo eso va a generar el llamado a las autoridades, qué vamos a hacer para salir de este proceso y cuál va a ser la respuesta del gobierno, ¿ya? Pero eso quedaría para la otra clase. Entonces, ¿qué es el trabajo que van a realizar? Recuerden que nosotros nos enfocamos en el texto. El video y la presentación es un complemento, una alternativa para el que quiere tomarla, ¿ya? Dice, ¿en qué invirtió el Estado la riqueza del salitre? Menciona ejemplos concretos. Aparecen en el libro y los mencioné también. Según los recursos unidos, acá se está centrando en el texto. ¿Cuáles son las páginas? Las páginas aparecen acá. ¿Crees que el progreso económico del salitre mejoró las condiciones de vida de todos los sectores sociales? Porque, de hecho, con la explicación que les acabo de dar, ni siquiera tenemos que leer el recurso 1 y 2. Y responden ustedes brevemente, de acuerdo a lo revisado en el texto de estudio y la explicación que yo les di y el PowerPoint, ¿qué es la cuestión social?
cuáles son las causas de la cuestión social, qué consecuencias trajo la cuestión social para Chile. Ese vendría siendo el trabajo del día de hoy, muchachos. Cuídense y nos vemos.